Nunca imaginé que el golpe más cruel de mi vida vendría de la persona que más amé. Uno cree que el dolor más profundo llega con la enfermedad, con la muerte o con la soledad. Pero no. El mío llegó envuelto en risas, en globos dorados, en música alegre. Era el cumpleaños número 35 de mi hija. Yo estaba sentada al fondo del salón, observando cómo todos la rodeaban con flores y halagos. Llevaba un vestido azul que brillaba bajo las luces, y mientras la veía subir al escenario con el micrófono en la mano, sentí un nudo de orgullo mezclado con nostalgia. Pensé que quizá, después de tantos años de distancia, escucharía al menos una palabra suya, una pequeña muestra de gratitud por las noches que pasé velando su fiebre, por los sacrificios silenciosos que hice para que llegara donde estaba. Pero en lugar de eso, lo que escuché fue una sentencia que partió mi alma en dos. Mi hija abrazó a su suegra con fuerza, la levantó del asiento y con una sonrisa amplia y un tono de voz triunfante, dijo: «Esta es la única madre que importa para mí». El público aplaudió de pie. Las cámaras destellaban. Los invitados gritaban su nombre como si asistieran a una coronación. Yo me quedé inmóvil, sin aire. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies y yo cayera sin fin. Y cuando creí que nada podría ser más cruel, ella giró hacia mí, mirándome con esos ojos fríos que antes se iluminaban cuando me decía «mamá», y añadió: «Ya te puedes ir». No hubo silencio ni sorpresa. Nadie se inmutó. Todos siguieron riendo. Mis manos temblaban sobre el bolso mientras trataba de levantarme sin desmoronarme. No lloré, no podía. Me limité a alzar la cabeza y caminar hacia la salida, mientras el eco de sus palabras me perseguía como una sombra que no se disuelve. Pero cuando di el primer paso hacia la puerta, escuché otra voz, firme, temblorosa, pero cargada de algo que hacía años no sentía en esa casa. Justicia. Era mi nuera. Nadie lo esperaba. Caminó hacia el escenario, con el rostro pálido pero decidido. Le arrebató el micrófono de las manos a mi hija, y con la mirada fija en ella dijo: «Hoy todos te aplauden, pero hay verdades que no se pueden seguir ocultando». El salón se congeló. La música se detuvo. Los murmullos cesaron. Pude ver a mi hija tensarse, molesta, intentando recuperar el control de la situación. «No hagas un drama», le susurró, pero mi nuera no retrocedió. «Tú siempre has despreciado a quien te dio la vida», continuó. «Has tratado a tu madre como si fuera una carga, una vergüenza, pero ella estuvo ahí cuando todos te dieron la espalda. Esa es la verdad que hoy te niegas a mirar». Cada palabra caía como una piedra en el agua. Yo estaba paralizada. La gente comenzó a mirarme, unos con incomodidad, otros con vergüenza. Mi hija intentó sonreír, fingir que aquello era una broma, pero la voz de mi nuera no tembló más. «No puedes construir tu felicidad sobre el desprecio», dijo. «Hoy la echas de tu fiesta, pero algún día la vida te hará entender lo que has hecho». En ese momento sentí algo dentro de mí romperse, no de dolor, sino de liberación. Años de silencio, de humillaciones y miradas esquivas se disolvían frente a esas palabras. Mi nuera había hecho lo que yo nunca me atreví: hablar. Y aunque el salón entero parecía contener la respiración, yo respiré por primera vez en mucho tiempo. No sabía si agradecerle o llorar, pero comprendí algo. Aquella humillación, que pensé sería mi final, era en realidad el principio de algo nuevo. Salí del salón sin mirar atrás. La noche era fría, el aire me cortaba la piel, pero por dentro algo ardía. Caminé despacio, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros, y recordé todo lo que callé.
Las veces que aguanté gritos, las veces que fingí sonreír solo para no avergonzarla. Recordé sus primeros pasos, su primera fiebre, su risa de niña cuando me llamaba mamá, con esa ternura que ahora me negaba. Y ahí, en medio de la calle vacía, supe que nada volvería a ser igual. Ya no era la madre frágil que soportaba todo por miedo a perderla. Era una mujer herida, sí, pero viva, y esa herida, en lugar de destruirme, sería mi motor. Porque si mi hija eligió borrarme, yo elegiría escribir mi historia con mi propia voz. Y esa voz, por fin, iba a escucharse. Esa noche no dormí. Cada palabra, cada gesto de mi hija, se repetía en mi cabeza como un eco cruel. Me senté frente al espejo, con el maquillaje corrido y las manos frías, preguntándome en qué momento la perdí. Tal vez fue cuando callé por primera vez, cuando permití que su padre la convenciera de que yo no era suficiente, de que mi amor era una carga. En ese reflejo vi a una mujer que había dado todo: juventud, salud, sueños, por criar a una hija que ahora la trataba como una intrusa. Pero entre las lágrimas y la rabia también vi algo que no reconocía desde hacía años: determinación. Me prometí a mí misma que no volvería a callar, que si mi hija había elegido humillarme frente a todos, yo elegiría defender mi dignidad frente al mundo. Porque una madre también puede romperse, pero cuando lo hace, no vuelve a ser la misma. Los días siguientes fueron un desfile de silencio. Nadie me llamó, nadie me preguntó cómo estaba, ni siquiera mi hija. En cambio, los rumores corrían como fuego. Algunos decían que yo había exagerado, que era una madre dramática. Otros murmuraban sobre la valentía de mi nuera. Pero yo solo me mantenía en silencio, observando cómo las apariencias seguían dictando la verdad. En mi interior, algo crecía. No era odio, era claridad. Sabía que mi hija no se había convertido en esa mujer cruel por casualidad. Había aprendido de un hombre orgulloso, de un entorno que confundía autoridad con amor. Y yo, en mi intento de protegerla, terminé validando su desprecio. Fue entonces cuando decidí mirar hacia atrás, hacia mis propios errores, no para culparme, sino para entender cómo llegamos hasta esa noche. Recordé su infancia, aquella niña de ojos grandes que se dormía sobre mi pecho. Confiando en que nada malo podía pasarle, prometí que le daría la vida que yo no tuve. Mi propia madre era enferma, mi padre, un hombre duro que confundía respeto con miedo. Yo juré romper ese ciclo, y lo hice, al menos al principio. Le di ternura, canciones, cuentos inventados. Pero cuando creció, su padre empezó a imponerse, con sus órdenes, su voz, su frialdad. «Déjala llorar, que aprenda», decía. Yo me interponía, pero cada vez con menos fuerza, y ella, mi hija, comenzó a admirarlo. Creció creyendo que la dureza era fortaleza y que mi cariño era debilidad. No me di cuenta de que mientras yo trataba de protegerla, él sembraba en su corazón la semilla del desprecio que años después germinaría frente a todos. La adolescencia fue una guerra silenciosa. Cada conversación terminaba en reproches. «No entiendes», me decía. «Eres anticuada, no sabes nada». Yo respondía con paciencia, pero dentro de mí algo se iba apagando. Cuando su padre murió, pensé que al fin podríamos acercarnos, que la ausencia lo cambiaría todo, pero no fue así. Ella encontró en su suegra una nueva figura de poder, una mujer segura, elegante, influyente, una versión pulida de lo que yo nunca fui. Al principio me alegré, pensé que al menos tendría alguien que la guiara, pero pronto esa admiración se transformó en reemplazo. Mi hija comenzó a compararme, a corregirme en público, a mirar con vergüenza cuando hablaba, y yo
Temerosa de perderla, me tragué cada humillación con una sonrisa cansada. Nunca imaginé que ese silencio se convertiría en mi condena. Fue mi nuera quien rompió el ciclo aquella noche, la que, sin tener sangre mía, tuvo el valor que yo había perdido. Desde ese momento empecé a verla con otros ojos. No era solo la esposa de mi hijo, era una mujer que había visto lo mismo que yo. El desprecio, la soberbia, la máscara, en su mirada había comprensión. Y aunque apenas cruzamos palabras después del cumpleaños, sentí que algo nos unía. Ella había dicho en voz alta lo que nadie se atrevía a pronunciar, que yo existía, que mi dolor era real. Esa verdad, dicha frente a todos, encendió una chispa en mí, no de venganza, sino de justicia. Decidí que si la vida me había dejado sola, usaría esa soledad como mi fuerza. Ya no lloraría en silencio. Ahora era mi turno de hablar, y mi voz, una vez que saliera, no volvería a callarse. Comencé por ordenar mi casa como si ordenara mi cabeza. Saqué cajas del altillo, limpié estantes, desempolvé marcos con fotos que ya nadie miraba. En ese movimiento lento, apareció el despacho de mi difunto esposo, un cuarto que yo evitaba por costumbre y por miedo. Olía a papel viejo y a tabaco seco, el aire inmóvil de los lugares donde se guardan verdades. Abrí cajones que no tocaba desde años, contratos con nombres que reconocí vagamente, copias de transferencias, recibos con firmas apuradas. En un archivador encontré carpetas etiquetadas con siglas y fechas, algunas coincidentes con momentos de tensión familiar. No era contadora, pero había pasado suficiente tiempo pagando cuentas y estirando el sueldo como para leer entre líneas. Anoté números, subrayé apellidos, marqué coincidencias. Sentí que por fin dejaba de ser espectadora de mi propia vida para convertirme en testigo. Y un testigo, cuando entiende, ya no se asusta. Actúa. Llamé a un viejo amigo de mi juventud, un abogado retirado cuya lealtad comprobé cuando la enfermedad de mi marido nos dejó al borde de la ruina. Aceptó verme sin preguntas. Extendí sobre su mesa los documentos y me quedé en silencio mientras él leía. Sus cejas se arquearon apenas, respiró hondo, pasó páginas hacia atrás, buscó sellos, cotejó firmas. «Aquí hay movimientos que comprometen a más de uno», murmuró. Señaló fechas que calzaban con viajes de negocios, depósitos triangulados, endosos que no debieron existir. «No se trata solo de tu difunto esposo», añadió con cuidado. «Hay ramificaciones que alcanzan a la familia política de tu hija y a decisiones que ella firmó sin declarar». Sentí el vértigo de asomarme a un abismo, pero también una calma nueva, la que llega cuando la intuición recibe pruebas. No quería destruir a nadie, quería verdad. Y la verdad, supe entonces, suele pedir luz y paciencia. Mi plan no nació de la rabia, nació del cansancio. El cansancio de mendigar respeto. Guardé copias de todo lo hallado en sobres sellados, distribuidos en lugares distintos de la casa. Entregué uno a mi abogado, con una nota simple: si algo me pasa, hágalo público. No dramatizaba, era prudencia. Conocía la soberbia de mi hija y la habilidad de su suegra para torcer relatos. Mientras tanto, seguí asistiendo a reuniones familiares como un fantasma amable, sonrisas breves, manos juntas, ojos atentos. Escuchaba frases dichas con suficiencia, pequeños chistes sobre madres que no sueltan, y aprendí a que nada me hiriera por fuera. Por dentro, tomaba nota, no de palabras, sino de gestos, el apuro por cambiar de tema, el temblor en una copa, una mirada que esquiva otra. La verdad suele filtrarse por las grietas. Yo no empujaría puertas, esperaría a que cayeran solas. La dignidad, me repetía, también es un tiempo. Quise hablar con mi hija antes de cualquier exposición, no por clemencia, por amor a la memoria de lo que fuimos.
La cité en mi sala, la de los cumpleaños modestos y las películas de domingo. Llegó tarde, perfumada, con esa urgencia que se confunde con importancia. No me abrazó. Se sentó, cruzó las piernas, preguntó con prisa qué necesitaba. Le pedí solo una cosa, que me mirara como se mira a un ser humano. ¿Por qué me odias? Fue lo único que salió de mi boca. Rió sin humor. No te odio, mamá. Me cansé de lo pequeño. Dijo, pequeño como quien escupe una piedra. Le hablé de fiebre, de cuadernos, de zapatos remendados. Me habló de presencia, de estatus, de aprender de quien sí sabe. Nombró a su suegra con devoción. Entonces comprendí que no buscaba entenderme. Buscaba justificar su desprecio, y en ese punto supe que el diálogo sería siempre un pasillo sin salida. No hubo gritos. Le dije que me había perdido, que no insistiría más en un abrazo que no quería dar. Se levantó con sonrisa de triunfo, creyendo que mi rendición era definitiva. Pero yo no me rendía. Simplemente guardaba fuerzas. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la frente en la madera. No lloré. Fui a la cocina, herví agua, serví té en la taza astillada que me acompaña desde hace décadas y entendí mi siguiente paso. La verdad no iba a ser un espectáculo, sería un espejo. Necesitaba un lugar y una ocasión donde el ruido no tapara los hechos. La vida generosa y cruel me la dio. Un aniversario suntuoso organizado por la familia de mi hija, lleno de invitados, cámaras y discursos. No lo provoqué. Acudí. Llevé conmigo la carpeta, no para agitarla, sino para sostenerme, y llevé algo más potente que los papeles, la serenidad de quien ya no permite que lo nombren desde afuera. El salón era un espejo del lujo que siempre la rodeó desde que se casó. Luces tenues, música de cuerdas, copas que brillaban como si escondieran secretos. La vi a lo lejos, riendo, moviéndose entre mesas, perfecta en su papel de anfitriona. Junto a ella, su suegra, vestida como reina, recibiendo elogios, bendecida por el falso respeto que el dinero compra. Nadie notó mi llegada. Me senté en una esquina, invisible pero despierta. Escuchaba sus palabras, veía sus gestos, y cada uno era una confirmación de lo que siempre supe. Su mundo se sostenía sobre una mentira. Mientras ella sonreía, yo repasaba mentalmente cada documento, cada dato. No planeaba una venganza, planeaba justicia. Cuando el maestro de ceremonias anunció los discursos, sentí que el aire se volvía más denso. Ella se levantó, tomó el micrófono, y por un instante el pasado se repitió. Pero esta vez yo no era la misma. No hablé, no aún. Fue mi nuera quien otra vez rompió el equilibrio. Vestía sencillo, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Se levantó y pidió la palabra. «Hay cosas que deben decirse», comenzó. Su voz, limpia, cortó el murmullo como un hilo tenso. Mi hija palideció. La suegra frunció el ceño. No se puede vivir eternamente detrás de apariencias. Nadie se movía. Los flashes esperaban el aplauso, pero lo que vino fue una ráfaga de verdad. Durante años se han tejido mentiras para mantener intacta una imagen, pero la verdad, tarde o temprano, pide su espacio. Entonces miró directo a la suegra y añadió, «Yo sé lo que has hecho y sé a quién arrastraste contigo». El silencio se volvió una masa espesa. Vi la sorpresa congelar rostros. Esa mujer, que siempre controló cada conversación, por primera vez no encontró palabras. Y en ese vacío, la verdad comenzó a respirar. Yo la observaba sin intervenir. Mi nuera hablaba con calma, sin histeria, sin gritos, pero cada frase era un golpe medido. Sé de las cuentas que escondiste, de los contratos que firmaste en nombre de otros, de cómo manipulaste a tu propia familia para mantenerte por encima. La suegra se puso de pie, temblorosa, negando con la cabeza.
Mentiras, alcanzó a decir, pero su voz sonaba hueca, como si ni ella misma se creyera. Mi hija corrió hacia ella, intentó protegerla, abrazarla, y gritó que todo era un invento, una trampa, pero la duda ya había entrado en los ojos de todos. En un mundo de apariencias, la sospecha es peor que la evidencia. Nadie sabía qué creer, pero todos sabían que algo se había roto. Yo respiraba despacio, sintiendo cómo cada palabra ajena me liberaba. No necesitaba hablar todavía, solo quedarme de pie, testigo del derrumbe de un imperio construido sobre mi silencio. Cuando mi nuera terminó, dejó el micrófono y salió sin mirar atrás. Nadie la detuvo. El salón se convirtió en un campo de murmullos, algunos indignados, otros fascinados, otros simplemente aterrados. La suegra intentaba recomponerse, con el maquillaje cuarteado, la sonrisa ausente. Mi hija me buscó con la mirada, y lo que vi en sus ojos no fue culpa, fue miedo. No de mí, sino del reflejo que la verdad ponía. Y frente a ella, yo no moví un músculo. Me limité a sostener su mirada hasta que bajó la cabeza. No dije nada, no hacía falta. Todo lo que callé durante años estaba ahora flotando en el aire, visible, tangible, imposible de ocultar. Esa noche no hubo música que cerrara la velada. La gente se fue en silencio, con esa incomodidad de quien ha presenciado algo demasiado real. Y mientras todos huían del escándalo, yo me quedé sentada, tranquila, respirando como quien vuelve a la vida. Al volver a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé el abrigo sobre la silla, encendí la lámpara y abrí la carpeta. Ya no me temblaban las manos. Había esperado mucho tiempo para esto. No se trataba de destruir a nadie, se trataba de que las mentiras dejaran de respirarme en la nuca. Revisé los documentos una vez más, línea por línea, y confirmé lo que ya sabía. Las pruebas eran irrefutables. Podría derrumbar no solo la reputación de mi hija, sino también la de su suegra, la familia que tanto me despreció. Pero no era eso lo que quería. Lo que buscaba era redención, la paz de quien finalmente se defiende. Cerré la carpeta y me miré al espejo. En mis ojos había cansancio, sí, pero también fuego. Un fuego sereno, que ya no quema, que ilumina. Y me prometí que cuando hablara no lo haría con odio, sino con verdad. Pasaron varios días en calma aparente. Nadie me llamó, pero el silencio era una forma de respeto que no conocía. Mi hija, humillada por el escándalo, no se atrevía a enfrentarme. Su suegra, acostumbrada a mandar, ahora evitaba toda exposición pública. La ciudad entera murmuraba lo ocurrido. Y aunque muchos lo hacían con morbo, algunos con lástima, yo sentía algo que nunca antes había sentido. Libertad. No tener que fingir, no tener que bajar la mirada. Me di cuenta de que llevaba media vida pidiendo permiso para existir. Aquella noche del aniversario, cuando mi nuera dijo la verdad, me devolvió el derecho a respirar sin miedo. No necesitaba venganza, necesitaba equilibrio. Y la justicia, entendí, no siempre llega con castigo, sino con la caída lenta de las máscaras. Cada día que pasaba sin su llamada era un recordatorio de que el amor sin respeto no es amor, es prisión. A veces, mientras limpiaba la casa, encontraba rastros de su infancia, un dibujo doblado, una carta vieja, una pulsera de tela. Esas cosas pequeñas me herían más que cualquier palabra. No eran solo recuerdos, eran pruebas de que alguna vez me quiso. Me preguntaba en qué punto exacto se rompió el hilo, si fue cuando defendí sus decisiones o cuando callé para no discutir. Quizá fue el día en que dejé que el miedo a perderla pesara más que la necesidad de hacerme respetar. Pensaba en eso mientras pasaba el trapo por los muebles, mientras escuchaba el tic-tac del reloj, mientras el sol caía sobre las paredes. Ya no me dolía su rechazo, me dolía haber contribuido a él.
porque cuando uno ama sin límites, el otro aprende que puede traspasarlos sin consecuencias. Y a veces, solo cuando el amor se rompe, uno recuerda que también tiene dignidad. No sé si fue el destino o la consecuencia lógica, pero días después de aquel aniversario, recibí una visita inesperada. Era mi nuera. Llegó sin avisar, con el rostro serio, pero con los ojos llenos de algo que reconocí. Empatía. Me dijo que necesitaba hablar. Preparé té y nos sentamos en la misma mesa donde tantas veces comí en silencio. Ella respiró hondo antes de empezar. «Yo no lo hice solo por usted», dijo, bajando la voz. «También lo hice por mí, porque sé lo que es vivir bajo su control, porque sé cómo destruyen lo que tocan». Contó cosas que yo intuía, pero que nadie se atrevía a decir. Manipulaciones, chantajes, apariencias mantenidas con dinero y miedo. Mientras hablaba, vi en ella el reflejo de mi propio pasado. Dos mujeres distintas, heridas por la misma soberbia. Cuando se marchó, sentí que el mundo era menos hostil. Ya no estaba sola en mi verdad. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí los documentos otra vez, no para revisarlos, sino para decidir qué haría con ellos. Podía entregarlos a la prensa, podía hundirlos con una sola llamada, pero no lo hice. Comprendí que la justicia no debía ser un espectáculo. No quería convertir mi historia en escándalo, sino en lección. Quería cerrar el ciclo, no perpetuarlo, así que escribí una carta dirigida a mi hija. No era un reproche, ni un adiós. Era la última vez que iba a hablarle desde el amor. Le conté que sabía la verdad, que la había protegido, incluso cuando me humilló, y que a partir de ese día dejaba de hacerlo. Que no necesitaba su perdón, ni su compasión, solo su silencio. Sellé la carta, la dejé sobre su retrato, y entendí que el acto más poderoso de amor es saber cuándo dejar de insistir. Dormí poco, pero fue el sueño más sereno en años. Al amanecer me senté junto a la ventana con mi taza de té y observé cómo el sol iluminaba las cortinas viejas. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a mis batallas, pero dentro de mí todo había cambiado. No era la madre rota que salió de aquel salón entre aplausos ajenos y miradas vacías. Era una mujer que había tocado el fondo y había aprendido a estar en paz con su verdad. Pensé en mi hija y en lo que alguna vez fuimos. Pensé en la niña que se dormía abrazada a mí y en la mujer que me echó de su vida. Y aunque dolía, ya no me consumía, porque entendí que algunas heridas no se cierran para olvidar, sino para recordar que sobrevivimos. Y yo había sobrevivido. Y eso, a mí, edad, ya era una forma de victoria. Pasaron semanas. El escándalo se apagó, pero el silencio entre mi hija y yo se volvió definitivo. No me buscó, no intentó disculparse. En cambio, escuché por terceros que había dicho que todo era un invento, que yo estaba enferma, que mis recuerdos eran delirios de una mujer vieja y resentida. No me sorprendió. Siempre fue más fácil para ella negar que aceptar. Pero lo que antes me habría destrozado, ahora solo me entristecía. La compasión reemplazó al dolor. Entendí que quien no conoce el amor verdadero no puede reconocerlo cuando lo tiene enfrente, y aunque me dolía pensar que mi sangre llevaba su frialdad, también sentí alivio. Ya no dependía de su aprobación. Por primera vez en décadas vivía para mí. Me levantaba cuando quería, cocinaba sin prisas, caminaba sin miedo a no ser vista. Había sido madre toda mi vida. Ahora, por fin, aprendía a ser mujer. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba libros, encontré un cuaderno que había guardado hace años. Tenía apuntes, recetas, listas de gastos, pero entre las páginas había una nota escrita con letra infantil. «Te amo, mamá. Nunca me dejes sola». La sostuve entre los dedos y el tiempo se detuvo. Era su voz de niña, su inocencia intacta,
su amor sin condiciones. Lloré, pero fue un llanto distinto, no de tristeza, sino de despedida. Guardé el papel en una caja de madera y lo cerré con cuidado, como quien guarda un corazón viejo. No podía seguir viviendo en el pasado, pero tampoco podía negarlo. Esa niña seguía existiendo en algún rincón, atrapada detrás de la mujer que la vida torció. Y aunque jamás volvería a abrazarla, decidí perdonarla. No por ella, sino por mí. Porque el perdón no borra lo ocurrido, pero nos libera del peso de seguir cargando con lo que ya no podemos cambiar. El invierno llegó temprano ese año. Las mañanas eran frías y el ruido de la lluvia golpeando el techo me acompañaba mientras escribía. Empecé a poner mi historia en palabras, no para publicarla, sino para entenderla. Cada frase era una herida que se cerraba, cada recuerdo, una cicatriz que dejaba de doler. Escribir fue como conversar con la mujer que fui, la madre que cayó, la esposa que soportó, la hija que sobrevivió. En esas páginas descubrí que no todo el sufrimiento había sido en vano, que el dolor, cuando se nombra, deja de gobernarnos. Y al escribir comprendí algo que nunca antes había querido aceptar, que mi hija y yo no éramos enemigas, éramos consecuencia una de la otra. Yo le di mi ternura, ella me devolvió mi silencio. Y en ese intercambio ambas perdimos algo que jamás se recupera, la capacidad de reconocernos sin rencor. Una mañana, mientras tomaba café, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Al otro lado, la voz de mi nuera. Sonaba cansada pero firme. Me contó que la familia estaba rota, que las verdades habían salido a la luz por completo. Su suegra había perdido todo, incluso el respeto de quienes la idolatraban. Mi hija, en cambio, se encerraba en su orgullo, negando todo, culpando a los demás. Yo no quería que esto terminara así, me dijo, pero la verdad siempre cobra su precio. Le agradecí por su valor, por haber dicho lo que yo nunca pude. Ella guardó silencio un momento y luego añadió algo que me estremeció. A veces la verdad no sana, pero limpia. Colgamos sin más palabras y me quedé mirando la taza vacía, entendiendo que, en efecto, la limpieza duele, pero deja espacio para que entre la luz. Esa noche soñé con mi hija. Era pequeña otra vez. Corría hacia mí con los brazos abiertos y me decía «mamá» con esa voz que ya casi había olvidado. Me abrazaba fuerte y yo le prometía que todo estaría bien. Pero cuando desperté, el cuarto estaba en silencio y el abrazo era solo un recuerdo tibio. No lloré, sonreí. A veces los sueños nos devuelven lo que la vida nos quitó, aunque sea por un instante. Caminé hacia la ventana, abrí las cortinas y dejé que el amanecer me encontrara de pie. La ciudad despertaba, indiferente como siempre, pero yo me sentía ligera. Había pasado toda una vida buscando amor y justicia, sin saber que ambas cosas comienzan dentro de uno mismo. Me preparé un té, mi ritual diario, y mientras el vapor subía, comprendí que ese era mi cierre. No con un perdón recibido, sino con uno dado en silencio. El día siguiente, mientras barría el patio, escuché pasos en la vereda. Era mi vecina, de esas que saben todo sin preguntar nada. Me dejó un pan recién horneado y una mirada larga, de mindos esas que reconocen el cansancio ajeno. «La vi en la tele», dijo en voz baja, refiriéndose a la suegra de mi hija. «Todos hablan». No supe qué responder, no quería convertir mi vida en sobremesa de nadie. Agradecí el pan y cerré la puerta con cuidado. En la cocina, el olor me recordó otros tiempos. Desayunos apurados, zapatos escolares mojados por la lluvia, su risa pequeña pidiendo más mermelada. Me apoyé en el fregadero y comprendí que el mundo siempre tendrá hambre de historias, pero pocas ganas de comprender. Yo no alimentaría ese apetito.
Si la verdad había salido, sería por su propio peso, no por mi voz gritando en plazas. Mi lucha no era pública, era íntima, recuperar el respeto donde antes solo había miedo. Para protegerme de mí misma, me impuse rutinas sencillas. Caminar 3 cuadras, respirar hondo en la esquina donde florecen las bugambilias, volver despacio contando los pasos, preparar listas de compras pequeñas, cocinar porciones justas, leer antes de dormir. En esas pequeñas cosas me fui encontrando. A veces me sorprendía riendo sola por tonterías, un vaso que no encuentro, una radio que suena mal y de pronto arregla su antena. Luego, inevitable, regresaban recuerdos de su infancia. El primer día de clases, su mano apretando la mía con miedo y confianza. Me pregunté cuántas veces había soltado esa mano en la adultez para no incomodarla. Demasiadas. Aprendí que hay amores que se salvan a tiempo y otros que se salvan soltando. Ese soltar no es indiferencia, es respeto hacia uno mismo. Así, la casa dejó de ser museo del dolor para volver a ser un lugar donde caben el silencio y la esperanza sin estorbarse. Un mediodía sonó el teléfono. Era el despacho del notario. Los documentos que había solicitado estaban listos. Fui con una serenidad rara, como quien camina a cerrar una puerta que hace años golpea con el viento. Sentada frente a la mesa, leí cada línea. La regularización de bienes que por derecho me correspondían, la constancia de movimientos irregulares ya asentados, la opción legal de proteger mi patrimonio de futuras presiones. El notario, hombre de pocas palabras, me miró por encima de los lentes y dijo: «La ley es lenta, pero llega». Firmé. No lo hice con gusto, sino con la convicción de que mi historia requería límites claros. Al salir, sentí la luz de la calle como un agua limpia. No había campanas ni justicia poética, solo papeles en orden y una mujer que aprendía, al fin, a sostener su nombre sin pedir permiso. A veces, el cierre no suena heroico, suena a respiración tranquila. Esa noche, mi nuera me escribió un mensaje corto. «Gracias por cuidarse». Respondí con otro. «Gracias por hablar cuando yo no pude». Hubo un rato de puntos suspensivos que parecían latidos. Luego añadió: «Él también está cambiando». Se refería a mi hijo. Imaginé sus silencios, su lealtad dividida, la incomodidad de vivir entre dos fuegos. Pensé en llamarlo, en ofrecerle ese refugio que siempre fue nuestra cocina, pero comprendí que cada quien debe caminar su propia vergüenza. Apagué el teléfono y me senté en la mesa con una libreta en blanco. Empecé a escribirle una carta que quizá nunca enviaría. No buscaba disculpas ni explicaciones. Quería decirle que aquí hay una mesa y una ventana que siempre fueron suyas, que nadie le exigirá elegir bando para sentarse, que la casa no pregunta, abraza. Tal vez un día cruce la puerta. Mientras tanto, que sepa que el amor también sabe esperar sin volverse mendigo. A veces, la ciudad ofrece pequeños milagros, un atardecer que parece nuevo, un niño que saluda sin motivo, una canción vieja en la radio que justo nombra lo que callamos. Ese sábado, en el mercado, una mujer mayor me tomó la mano sin presentarse y dijo: «Se le nota que volvió a respirar». Sonreí, compré frutas, flores baratas, un trozo de pan dulce. Al volver, puse agua a calentar y abrí las ventanas. La corriente movió las cortinas como si alguien entrara riendo. No era nadie, pero estaban todos. La niña que fue mi hija, la joven que fui, la madre que aprendió tarde a decir basta. Serví el té y por primera vez brindé conmigo misma. No por la caída de nadie, sino por la posibilidad humilde de estar en pie. Afuera, las bugambilias ardían en fucsia. Dentro, el reloj marcó la hora exacta en que comprendí que la dignidad, cuando regresa, no pide permiso. Se sienta a la mesa. El otoño llegó silencioso, con el aire más frío,
y las calles llenas de hojas secas. En una de esas tardes grises me encontré mirando la ventana por mucho tiempo. Pensaba en mi hija sin enojo, solo con una especie de nostalgia resignada. No sabía si estaba bien, si dormía en paz, si seguía repitiendo su versión de los hechos. Tal vez sí, tal vez no. Pero entendí que mi vida ya no dependía de sus decisiones. Había pasado años esperando su disculpa, como si esas palabras pudieran devolverme los años robados. Ahora sabía que no necesitaba oírlas. El perdón, cuando llega, no viene del otro. Brota desde el cansancio, desde el deseo profundo de dejar de doler. Y yo ya no quería seguir sangrando por alguien que no recordaba que fui su hogar. La amaba aún, pero ese amor ya no pesaba, se había vuelto leve, casi como un suspiro que se escapa sin rencor. Un día me crucé con una antigua amiga, una de esas que conocieron mis buenos años, antes de los silencios. Me miró sorprendida. Me dijo que me veía distinta. «Tienes otra luz», comentó. No supe si reír o llorar. Tal vez era eso. La luz de quien se reconstruye sin pedir permiso. Caminamos un rato por el parque, hablando de los hijos, de la vida, de cómo el tiempo acomoda lo que el corazón no logra. Le conté algo de lo ocurrido, sin entrar en detalles. Ella me escuchó con una calma que dolía. Al final me dijo: «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas, solo necesitabas que el dolor te lo recordara». Esa frase se me quedó grabada. No porque me sintiera fuerte, sino porque entendí que sobrevivir también es una forma de valentía. No todos los que caen se levantan, pero los que lo hacen aprenden a caminar más lento, sin perder el rumbo otra vez. Cada noche me siento frente a la lámpara a escribir, no como quien busca ser leído, sino como quien conversa con su propio silencio. A veces pienso que si mi hija algún día encontrara estos cuadernos, entendería por fin lo que nunca le supe decir con palabras. Que la amé incluso cuando me dolía hacerlo. Que cada renuncia, cada decisión, cada herida, tuvo su raíz en el miedo de perderla. Pero también entendería que el amor no justifica la humillación, que amar no es callar, ni aguantar, ni borrarse para que el otro brille. Quizá un día ella llegue a esa edad en la que los silencios pesan más que los reproches, y recuerde mi rostro, mi voz, mis manos que siempre esperaron un abrazo. Si ese día llega, no le guardaré rencor. El tiempo, tarde o temprano, devuelve las verdades a su lugar, incluso las que tardan toda una vida en ser escuchadas. Una mañana recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra. La abrí con manos temblorosas. No era una disculpa ni una reconciliación, eran pocas líneas, casi frías. No sé si alguna vez podrás entenderme, pero necesitaba escribirte. A veces la vida nos hace duros sin querer. La leí 3 veces. No lloré, pero mis ojos se llenaron de ese brillo antiguo que mezcla amor y despedida. Era poco, pero era algo. Tal vez su manera de decir que pensaba en mí. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno, como quien planta una semilla en tierra seca. No esperaba frutos, solo el gesto de haberla sembrado. Aquellas palabras, aunque breves, me bastaron para cerrar el círculo. No porque perdonara todo, sino porque entendí que incluso los corazones más fríos guardan una grieta por donde entra la memoria. Y la memoria, cuando entra, siempre deja un poco de luz. Esa noche dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos. Al despertar, el sol entraba por la ventana y el aroma del té llenaba la habitación. Me senté frente a la mesa y sentí una paz que no recordaba desde hacía años, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin aceptaba lo que no podía cambiar. En la vida, uno aprende que no siempre hay justicia, ni reconciliaciones, ni finales felices. A veces solo hay dignidad, y la dignidad
Aunque no abrace, sostiene. Miré por la ventana y vi a un grupo de niños jugando, riendo sin miedo, corriendo detrás de una pelota. Pensé en mi hija de niña, en su risa, en su confianza, y comprendí que la vida, con toda su dureza, también nos da regalos. A mí me dio la oportunidad de renacer tarde, sí, pero completa, y con eso bastaba, porque no siempre se necesita ser amada para sentirse viva. Pasaron los días y comencé a notar algo que antes me resultaba invisible: el sonido de la vida simple, el canto de los pájaros al amanecer, el crujido de la madera cuando cambia el clima, el perfume del pan tostado. Durante años viví tan concentrada en el dolor que olvidé que el mundo seguía respirando a mi alrededor. Aprendí a escuchar otra vez. A veces me siento en el banco del patio con mi taza de té y dejo que el sol acaricie mis manos arrugadas. Ya no pienso tanto en lo que perdí, sino en lo que aún tengo: tiempo, silencio, calma. A esa edad uno entiende que la felicidad no es ruido ni compañía, sino la ausencia de miedo. Y por primera vez en décadas no temo nada, ni al juicio de los demás, ni al olvido, ni siquiera a la soledad, porque descubrí que estar sola no es lo mismo que sentirse vacía. Es, al contrario, un espacio donde por fin puedo oír mi propia voz. Un domingo decidí visitar el cementerio. No iba desde el entierro de mi esposo. Llevé flores blancas, no por él, sino por mí. Me senté frente a su lápida y, aunque no esperaba respuestas, hablé. Le conté todo lo que había pasado: el cumpleaños, la humillación, la verdad revelada. No con rencor, sino como quien hace un balance. Al final todo se acomoda, murmuré. El viento movía las hojas secas y el sol se filtraba entre los árboles. Recordé los años en que creí que mi deber era obedecer, callar, seguir, que ser buena esposa era no protestar y ser buena madre, soportarlo todo. Hoy sé que no, que el amor que exige silencio no es amor, es dominio. Me despedí con una paz que nunca había sentido frente a esa tumba, no por perdonarlo, sino por soltar lo que aún me ataba a él. Salí de allí más liviana, como si por fin hubiera enterrado también una parte de mi culpa. De regreso a casa, encontré a mi hijo esperándome en la puerta. No lo veía desde hacía meses. Me abrazó sin decir palabra. Fue un abrazo largo, torpe, sincero. Me dijo que su esposa le había contado todo, que lamentaba no haber estado antes. Lo miré con ternura. «Nunca es tarde», respondí. Pasamos la tarde hablando de cosas simples: comida, trabajo, recuerdos viejos. Pero en medio de esas conversaciones cotidianas se filtraban silencios llenos de lo que realmente queríamos decir: que ambos habíamos sufrido, que ambos habíamos callado demasiado. Al irse, me prometió que vendría seguido. No sé si lo hará, pero no importa. Ese día entendí que los vínculos, cuando son reales, no se rompen del todo. Pueden tensarse, desvanecerse, doler, pero siempre hay un hilo invisible que los mantiene vivos. Y ese hilo, aunque frágil, fue suficiente para recordarme que todavía quedaba amor donde creía que solo había ruinas. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en la vida, en el tiempo, en todo lo que uno entrega sin medir. Me pregunté si volvería a ver a mi hija, si algún día el destino nos pondría frente a frente otra vez, no con reproches, sino con la calma que da la vejez. Tal vez no, tal vez esa conversación nunca ocurra, pero aprendí que hay finales que no necesitan cierre, que a veces el silencio es la única respuesta posible y que incluso en ese silencio puede haber paz. Me dormí tarde, con la sensación de que ya no debía nada a nadie. Por primera vez no me sentía víctima ni culpable, solo humana. Y ser humana, con todas sus grietas, era un privilegio
que había tardado demasiado en reconocer. El dolor me enseñó lo que la vida no tuvo tiempo, que no se necesita ser perfecta para merecer descanso, solo honesta con uno mismo. Al amanecer, preparé té como siempre. Afuera, el cielo estaba teñido de rosa y dorado, como si el día supiera que necesitaba un gesto de belleza. Tomé mi taza, me senté frente a la cámara, esa que mi nieto me había dejado meses atrás, y presioné grabar. No sabía si alguien vería ese video, pero necesitaba dejar registro, no de mi dolor, sino de mi historia. Miré al lente y hablé con calma, como ahora te hablo a ti. Conté mi verdad sin lágrimas, sin adornos. Dije que amar no siempre salva, que a veces duele, pero también enseña, que los hijos no nos pertenecen, que los padres también necesitan perdón, y que nadie debería callar por miedo a no ser querido. Cuando terminé, apagué la cámara y sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque al fin lo había dicho. Y decirlo después de toda una vida de silencio fue mi manera de seguir viva. Al día siguiente volví a ver el video. No me busqué lágrimas, me busqué verdad. Me reconocí en esa mujer de voz serena que por fin se nombraba sin permiso. Cerré el archivo y tomé otra decisión: dejar por escrito mi voluntad final. Volví al notario, afiné el testamento, agregué una cláusula simple pero firme. Parte de mis bienes irían a una casa de acogida para mujeres que llegan con la misma vergüenza con que yo viví años. Otra parte a becas para jóvenes sin amparo. A mi nuera, un legado pequeño pero simbólico, la mecedora de mi madre y una suma con la que pudiera iniciar lo que quisiese. No era castigo para mi hija, era coherencia, que mi historia, en lugar de seguir alimentando el rencor, encendiera luces donde antes hubo oscuridad. Salí a la calle con los papeles guardados y, por primera vez, sentí que mi nombre tenía un lugar limpio al que volver. Esa tarde recibí un mensaje de un número conocido. Mi hija. 3 palabras. Necesito hablar contigo. Tardé en responder. Propuse un café neutral, una mesa junto a la ventana. Llegó puntual, impecable, con esa elegancia que siempre admiró en su suegra. Traía la barbilla alta y los ojos cansados. No nos abrazamos. Nos miramos como dos extranjeras que recuerdan vagamente haber compartido un techo. Empezó por donde imaginé: reputaciones, rumores, pérdidas. No mencionó la humillación, no nombró mi dolor. Habló de daños colaterales, de oportunidades truncas. Yo escuché sin interrumpir. Cuando calló, le dije que había escrito una carta el día en que dejé de protegerla y que en esa carta cabía todo: amor, decepción, límites. Preguntó si aún podía leerla. Asentí. La llevaba conmigo, plegada como una hoja de ruta. La coloqué sobre la mesa con los dedos firmes, como se entrega una llave que no garantiza ninguna puerta. La leyó en silencio. Sus cejas se fruncieron en 2 o 3 líneas, sus labios temblaron en otra. Al terminar, la dobló sin dramatismos. Me dijo que yo no entendía las presiones, que ser alguien exigía decisiones duras, alianzas, renuncias. Respondí sin elevar la voz. Ser alguien, para mí, había sido sostenerla con fiebre, vender un anillo para sus libros, callar cuando me humilló para que no se rompiera frente a nadie. Eso también fue una decisión dura, añadí. Entonces cambió el rumbo, habló de herencias, de lo injusto que era despojarla. Le dije que no la despojaba, que simplemente dejaba de financiar su desprecio. La riqueza que te negué es la única que no te interesó, la de mirarme a los ojos sin avergonzarte. Se hizo un silencio que no fue incómodo, fue honesto. La vi más joven por un instante, como si la niña de los dibujos quisiera asomarse. Pero la puerta no se abrió. Pagamos la cuenta en silencio.
Afuera, la tarde se había puesto del color de los duraznos. Caminamos un tramo por la vereda sin rozarnos. Ella se detuvo en una esquina y dijo que no prometía nada. «No te lo pido», respondí. Le deseé descanso y verdad, dos cosas que tardé décadas en conseguir. La vi alejarse con paso rápido, como quien huye de un espejo. Yo tomé el camino más largo hacia mi casa. En la plaza, un niño se cayó y empezó a llorar. Su madre lo levantó, sopló la rodilla y el llanto se convirtió en risa. Pensé que quizá la vida es eso, caerse y encontrar quien sople. Yo me soplé sola durante años y por eso hoy ríe un pedacito de mí. Compré pan, saludé al kiosquero, dejé que el aire frío me mordiera las manos. Al entrar, la casa me recibió con su olor a té y madera y supe que, ocurriera lo que ocurriera, ya estaba a salvo. Esa noche ordené una caja con sobres etiquetados: abogado, fundación, familia, para mí. En el último guardé una copia del video y una foto donde mi hija y yo reímos con la boca llena de torta. La pegué detrás de la portada del cuaderno como un secreto amable. Encendí la cámara otra vez y hablé unos minutos más, no para añadir drama, sino para dejar una constancia luminosa, que la verdad no me volvió de piedra. Me volvió porosa, capaz de dejar entrar luz por donde antes solo entraba el miedo. Le hablé a quien me escuche, mañana cuando yo no esté, y le dije que la dignidad también se aprende tarde. Apagué la cámara, apagué la luz, y me quedé a oscuras un momento, escuchando el reloj. Cada segundo sonaba distinto, menos urgente, más mío. En la penumbra entendí que no hay final redondo, hay pausas hondas, donde el alma por fin descansa un poco. Pasaron las semanas, y mi video comenzó a circular entre conocidos. No sé quién lo compartió, tal vez mi nuera, quizá alguien del grupo donde ella ayudaba. Lo cierto es que empezó a llegarme correspondencia, cartas de mujeres, de hijas, de madres, incluso de hombres que se reconocían en mis palabras. Decían cosas simples, pero llenas de vida. Gracias por hablar. Yo también callé. Su historia me hizo entender la mía. Cada mensaje era una mano extendida. Nunca imaginé que mi voz, tan acostumbrada al silencio, pudiera acompañar a otros. Me di cuenta de que la vergüenza no era solo mía, era colectiva. Durante años nos enseñaron a aguantar como virtud, pero resistir sin esperanza no es fortaleza, es condena. Así que empecé a responder una por una con frases cortas pero sinceras. «No estás sola», escribía. «Hablar también cura». Y mientras lo hacía sentía que mi herida se cerraba un poco más, palabra a palabra. Una tarde, mientras organizaba papeles para la fundación, llegó mi nuera. Traía flores, como la primera vez, pero esta vez no. Eran de compromiso, eran de afecto. Me abrazó fuerte. Me dijo que la gente estaba hablando del video, que muchas mujeres querían conocerme. Reí. «No sé si eso es bueno o peligroso», respondí. Ella sonrió. «A veces lo mismo». Pasamos horas conversando, recordando todo lo vivido. Le pregunté por mi hija. Bajó la mirada. «No quiere hablar todavía», dijo. No dolió. Ya no. Le agradecí por su valentía, por aquella noche en que se enfrentó al silencio. Ella negó con la cabeza. «Yo solo encendí una chispa. Usted encendió el fuego». Esa frase me acompañó todo el día. Cuando se fue, dejé las flores en el centro de la mesa. Tenían olor a hogar. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa olía a compañía, no a espera. Esa noche llovió fuerte. El sonido del agua golpeando los cristales me trajo recuerdos antiguos. Las noches de tormenta en que mi hija dormía abrazada a mí, creyendo que los truenos eran monstruos. Le decía que mientras me tuviera cerca, nada malo pasaría. Y cumplí esa promesa por años, hasta que ella decidió que ya no necesitaba mis brazos. Miré por la ventana y en el reflejo vi mi propio rostro envejecido.
pero sereno. No había monstruos afuera, solo los que alguna vez dejé entrar por miedo a quedarme sola. La lluvia siguió cayendo y me dormí en el sillón, arropada por su sonido. Al amanecer, todo olía a tierra mojada y comienzo. Abrí la ventana y el aire fresco me llenó los pulmones. Pensé que quizás la vida, como la lluvia, también limpia lo que no nos animamos a barrer. Y por primera vez respiré sin sentir peso en el pecho. Con el tiempo, la fundación creció. Llegaron voluntarios, donaciones, historias. Mujeres que habían perdido todo encontraron refugio y propósito. Algunos días yo solo las escuchaba. No necesitaban consejos, solo saber que alguien había pasado por lo mismo y había sobrevivido. En cada una veía un reflejo distinto de mi pasado. Una madre que callaba, una hija que se marchaba, una esposa que soportaba. Pero también veía algo nuevo, la posibilidad de romper el ciclo. Una de ellas, joven, me dijo un día: «Usted no solo cambió su vida, cambió la mía». Y entendí que a veces la justicia no se consigue en los tribunales, sino en los ecos que dejamos en otros. Ya no me importaba si mi hija hablaba de mí con odio o con lástima. Lo importante era que mi voz había dejado de ser un susurro, ahora era semilla. Y las semillas, aunque pequeñas, siempre encuentran tierra fértil. Un año después de todo, recibí una invitación inesperada. Era la boda de mi nieta. Dudé en ir. Pensé en los ojos de mi hija, en el silencio incómodo que nos separaba, pero algo en mí dijo que debía hacerlo. No para reconciliarme, sino para cerrar el círculo con dignidad. Fui con un vestido azul claro, sencillo, el mismo color que ella había usado aquel día en su cumpleaños. Al llegar, los murmullos se apagaron. Nadie sabía cómo reaccionar. Caminé despacio entre las mesas, sin mirar a nadie, hasta que la vi, mi hija, de pie, con lágrimas contenidas. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No hubo palabras ni gestos, solo un leve asentimiento, casi imperceptible. Fue suficiente. No era perdón ni olvido, era reconocimiento. La orquesta comenzó a tocar, y mientras mi nieta bailaba, sentí que por fin todo encajaba, que el amor, aunque herido, siempre encuentra una forma de volver. La ceremonia fue hermosa y sencilla. En un momento, mi nieta se acercó con un paso tímido y me abrazó como si ese gesto hubiera estado esperando toda su vida. «Gracias por venir, abuela», susurró. Noté que mi hija observaba desde lejos, rígida, sosteniendo un ramo con fuerza. No me acerqué. Dejé que los minutos hicieran su trabajo. Durante el brindis, mi nieta habló de las mujeres de su familia y dijo algo que me atravesó sin herirme. Aprendí que la valentía también es callar cuando toca y hablar cuando duele. Nadie me miró, pero supe que muchos pensaron en mí. Cuando los novios bailaron, me quedé en mi silla, aplaudiendo con suavidad, como quien acompaña sin invadir. No había victoria ni derrota en mi pecho, solo una paz extraña. El círculo no estaba perfecto, pero estaba cerrado. A cierta edad, eso es suficiente. El resto le pertenece al tiempo y a la memoria. A la salida, el aire nocturno olía a flores y a lluvia reciente. Caminé hacia la puerta principal y escuché mis pasos acompasados con la música lejana. Mi hija me alcanzó en el pasillo. No dijo mi nombre, yo tampoco el suyo. «Gracias por venir», pronunció con un hilo de voz. Asentí. «Gracias por mirarme», respondí. No nos abrazamos, no rompimos a llorar. Hubo un silencio limpio, sin deuda. Entendí que no todos los lazos vuelven a su forma, pero algunos aprenden a no apretar. Le deseé descanso y ella, apenas audible, dijo: «Cuídate». Esa palabra mínima me sostuvo todo el trayecto de vuelta. En el taxi, apoyé la cabeza en la ventana y vi la ciudad pasar como una película sin guión. Me descubrí sonriendo. No era alegría, era alivio. Había llegado hasta allí sin traicionarme.
A veces el triunfo más grande es salir de una sala caminando a tu propio ritmo. Los meses siguientes fueron sencillos. La fundación siguió creciendo. Mi nuera venía los sábados con pan caliente. Mi hijo aprendió a estar sin explicar tanto. Yo, por mi parte, perfeccioné mis rituales. El té al amanecer, la caminata corta, la siesta ligera, una página escrita cada noche. En el cuaderno ya no había rabia, había registro. Pequeños inventarios de luz, el olor de las bugambilias, la risa del niño del 3D, la vecina que deja naranjas en la puerta. A veces me sentaba frente a la cámara para hablarle a nadie y terminar hablándome a mí. Decía que la dignidad se entrena, como los músculos, con peso y paciencia. Que la maternidad no es idolatría, es presencia con límites. Que amar sin desaparecer es una forma de fe. En esos minutos, mi voz se volvía estable, como si por fin perteneciera al cuerpo que la sostiene. Y entendí. No quedaba nada por demostrar, solo por vivir. Una mañana de 1900, en abril, la luz entró distinta. Preparé el té, puse la taza en la mesa y me quedé mirando cómo el vapor dibujaba hilos en el aire. Abrí el cuaderno por la mitad y encontré la foto escondida. Mi hija y yo con la boca llena de torta, riéndonos sin pudor. Toqué el papel con los dedos, sin tristeza. En la radio sonó una canción vieja, de esas que uno tararea sin recordar por qué. Pensé en mi madre, en su mecedora ahora quieta en mi sala, en la cadena de mujeres que aprendieron a resistir en silencio. Yo había elegido otra cosa, resistir diciendo mi nombre. Escribí una última nota. Si alguien lee esto, que sepa que no me faltó amor, me faltó voz y la encontré. Cerré el cuaderno, sorbí el té y dejé que el día me encontrara de pie. Afuera el mundo seguía, y por primera vez en décadas sentí que yo también seguía con él. Cuando el cuerpo empezó a pedir pausas más largas, no tuve miedo. Ordené la casa con cuidado, dejé sobres etiquetados, apagué la cámara tras un gracias apenas audible. Me senté en la mecedora y dejé que las manos descansaran sobre el regazo. No esperé llamadas, no recité perdones. Ya los había dicho por dentro. Miré la ventana abierta, la cortina moviéndose como un saludo, y supe que ese día quedaría marcado. No por una gran revelación, sino por lo más simple. Estaba en paz. Si mi hija algún día vuelve, encontrará té en la alacena y una silla libre. Si no vuelve, encontrará mis palabras que alcanzan. Cerré los ojos con la certeza de que la verdad no me endureció, me volvió transparente, y en esa transparencia por fin pude verme entera, madre, mujer, nombre. La respiración se hizo lenta, pareja, mía. El reloj anunció la hora exacta en que comprendí que, por fin, podía descansar.